Solo tú tienes el poder de cambiar una vida y hacerla resplandecer. Solo tú puedes consolar al corazón quebrantado y esperanza dar. Solo tú eres el Señor, digno de alabanza, mi deseo, mi amor. Cristo, amante de mi alma. Cristo, reposo para mi ser. Cristo, jamás yo dejaré de decir que te amo y cuánto te anhelo, y decirte que quiero estar aquí contigo. Y al pasar el tiempo de tus pies me enamoro más, y cada día que estoy cerca de ti voy a adorarte más, voy a adorarte más. Cristo, amante de mi alma. Cristo, reposo para mi ser. Cristo, jamás yo dejaré de decir que te amo y cuánto te anhelo, y decirte que quiero estar aquí contigo. Quiero estar aquí contigo. Muy buenos días, estamos nuevamente al aire, agradecidos por la vida, agradecidos por lo que Dios nos permite nuevamente estar aprendiendo de su palabra. Y hoy día tenemos una alabanza: solo tú, Cristo, amante de mi alma. Si la humanidad entera comprendiera y supiera que si nosotros ponemos la mirada en Cristo, el único que es amante de nuestra alma, el único que nos ama, el único que nos puede dar un término feliz aquí en la vida, en la tierra, y después la gloria eterna junto a nuestro Padre Celestial. Y entonces hoy día vamos a ver qué cosas nos acercan más a Cristo. Solo tú, Cristo, amante de mi alma. ¿Qué cosas nos acercan a Cristo? ¿Ya creímos en Cristo? Tal vez estamos leyendo la palabra, tal vez estamos congregando, tal vez escuchamos los devocionales, pero a veces no hemos entendido, algunos que ya nos hemos bautizado, el beneficio que trae el acercamiento a Jesús, el Cristo, y el pasar por las aguas, que es la determinación de seguirlo solo a Él, o solo tú eres en estos tiempos el que puede suplirnos las necesidades. Este es el tiempo más bueno para los que han confiado solo en Cristo. Este es el tiempo en que realmente va a verse la diferencia en el que caminó solo
con Cristo, el amante de nuestra alma. Y hoy día vamos a verlo en el libro de Romanos, que el apóstol Pablo dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Por qué? Porque hay un versículo que dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces, Pablo, ¿qué quiere decir esto? Detengamos ahí, hagamos un paréntesis, dice Pablo: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que abunde la gracia? Dice Pablo mismo: en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Esto es lo que a veces no hemos entendido. Aquellos que creemos en Cristo, no nos hemos dado cuenta que Él es amante de nuestra alma y que nosotros le damos rienda suelta a nuestra alma. Creemos en Cristo, pero seguimos viviendo en el pecado. Y dice Pablo: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado. Recuerde algo: si usted puso su fe en Cristo, puso la mirada en Él, quiso caminar con Él, dice: ¿por qué los que hemos muerto al pecado, cómo viviremos aún en Él? Cuando nosotros nos acercamos a Jesús, solo tú, Jesús, nos perdona los pecados. Solo Jesús. Y si yo estoy en Jesús, si solo confío en Él, ¿cómo puedo vivir en el pecado? Es lo que dice Pablo. No hay manera. Y dice el verso 3: ¿o no sabéis? Esto es muy importante lo que el apóstol Pablo dice. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús? La pregunta de hoy día: ¿usted ya fue bautizado en Cristo Jesús? ¿Usted ya pasó por las aguas? ¿Usted ya tomó la decisión como adulto? ¿O se quedó con el bautismo que tal vez le hicieron sus padres? Aquí dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús? Los que hemos sido bautizados en su muerte. Qué regalo tan precioso que nos hace Jesús, que Él fue bautizado con un sacrificio tan grande, de golpes, de maldiciones, de clavos, de cruz, clavado vivo en una cruz. Ese fue el bautismo de Jesús, para librarnos de la muerte y para tener poder para perdonarnos los pecados. Y hoy día Jesucristo, ¿no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Cómo lo hace de fácil el Señor Jesús, que dice: los que han sido bautizados en Cristo Jesús, dice, hemos sido bautizados en su muerte? O sea, a nosotros nos bautizan en el agua y nosotros ya pasamos por el proceso de Jesús. Qué cosa tan fácil. Nosotros en el agua y Jesús tuvo que pasar por la muerte y muerte de cruz. Entonces nos estamos dando cuenta: ¿o no sabéis? Dice que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Y esta canción dice: tú, solo tú, Cristo, amante de mi alma. Porque cuando los cristianos entendemos cuál y por qué fue el sacrificio que hizo Cristo en la cruz, que comenzamos a entender qué beneficio nos trae a nosotros. Fue ahí donde fuimos bautizados. Cuando usted se decide bautizar y bajar a las aguas, ahí usted también ha sido bautizado como fue Cristo. Y Cristo fue a través de un sacrificio. Qué beneficio, ¿no? Ahora vamos a ver el libro de 2 de Corintios, capítulo 2, verso 14. Dice: triunfantes en Cristo, hay un título aquí. Y dice el apóstol Pablo mismo: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre de triunfo, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Pablo está dando gracias a Dios, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Yo le pregunto hoy día: ¿cuántos queremos tener una vida de triunfo? Yo creo que si usted me estuviera viendo personalmente y si yo dijera levante la mano, yo creo que los que tenemos un poquito de uso de razón diríamos: yo también quiero vivir de triunfo en triunfo. Porque la vida, a veces hay momentos tan crueles que parece que nunca nos vamos a levantar de los golpes. Pero Jesucristo se levantó de la cruz donde fue clavado, vivo,
clavos en sus pies, clavos en sus manos, corona de espina en su cabeza, una espada que traspasó su corazón hasta que salió la última gota de sangre. Eso fue el triunfo de Jesucristo. Jesucristo ya triunfó sobre la muerte y sobre el castigo, sobre todo ese quebrantamiento que vivió Jesús. Lo hizo por usted. Por eso que este cantante, esta canción dice: solo tú, Cristo, el amante de mi alma. Tiene que amarse, pero de esa manera que está preparado para ir a una cruz como nos amó Jesús, por que nosotros no vayamos a un lugar de tormento. Y dice: mas a Dios gracias, dice Pablo, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Pablo llegó a entender que el día que él creyó en Cristo, que el día que fue bautizado en Cristo, Jesús siempre lo llevaba de triunfo en triunfo. Pero cuando nosotros no entendemos, no escogemos el camino ancho, el camino fácil de la vida, el camino fácil del mundo, y nos apartamos de Cristo. Pero como no conocemos la Escritura, entonces no conocemos los triunfos, sino las derrotas. Y dice: y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Y por medio de nosotros, cuando hemos creído, cuando nos hemos bautizado en Cristo Jesús, Dios mismo muestra en todo lugar el olor de su conocimiento. O sea, Dios, cuando usted ha creído, cuando usted se ha bautizado, Dios quiere mostrar por medio de nosotros en todo lugar el olor de su conocimiento. En otras palabras, se lo explico, tal vez no como está en la Biblia, pero se lo parafraseo, haciéndole ver que lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí, asunto de lo que Dios decía, dice: y por medio de nosotros, o sea, por medio de usted que se ha creído, que ha bautizado, y por medio de nosotros, manifestar en todo lugar. Este es el plan de Dios. Y por medio de nosotros manifestar en todo lugar el olor de su conocimiento. A Dios le agrada que usted y que yo tengamos conocimiento de lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario a favor de nosotros, que ya Dios siempre nos quiere llevar de triunfo en Cristo Jesús. Yo sí puedo declarar a voz en cuello que desde que camino con Cristo Jesús, siempre la vida me ha sonreído. Siempre he ido de triunfo en triunfo, a pesar de que vienen los ataques, a veces de fuerzas espirituales de maldad que quieren terminar. Pero yo siempre creo que si estoy con Dios, siempre iré de triunfo en triunfo. Hay momentos que uno piensa que ya no se levanta de donde cayó, pero viene el fuego de Dios, el fuego purificador, viene el brazo de amor, viene el Cristo, el amante de nuestra alma, y nos da un nuevo empujón y nos levantamos nuevamente para caminar en el poder de Dios y llevando manifiesto, siempre llevamos manifiesto en todo lugar el olor de su conocimiento. Siempre estamos hablando conocemos a Dios, de lo que Dios ha hecho por mí, de lo que Dios puede hacer en usted. Por eso esta canción dice: solo tú, Cristo Jesús, el amante de mi alma. No puede el ser humano, o no debería, poner su fe o su esperanza en este tiempo en ninguna cosa que si primero no está Cristo Jesús, para estar toda la vida de triunfo en triunfo. El que lo escribe es el apóstol Pablo, quien vivió muchas experiencias buenas, muchas experiencias no buenas, pero sin embargo él siempre terminó como un triunfador. La vida aquí en la tierra como hombre, para comenzar la vida cerca del trono de Dios, adorando igual que los ángeles, obedeciendo, y un día aparecerá junto a nosotros, porque Él toda la vida estuvo triunfando. Y ese es el plan de Dios,
a los que creemos en Cristo Jesús, ver los beneficios, pero cuando los entendemos por el conocimiento. Vamos a ver ahora en el libro de Gálatas, el libro de los Gálatas. Y vamos a ver en el libro de Gálatas, en el capítulo 3, verso 27, vamos a ver qué nos dice el libro de los Gálatas de Cristo. Vuelve a repetirnos lo que vimos en Romanos, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estás revestido. ¡Qué tremendo! Cuando yo vuelvo a leer lo que algún tiempo ya leí, aprendí, me vuelve a resaltar la fe, la esperanza, la seguridad, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo. Ya hace 28 años que me bauticé en Cristo, dice, de Cristo está revestido. O sea que yo vengo teniendo 28 años revestido de Cristo, con una vestidura diferente a la que yo me pueda vestir como un ser humano aquí en la tierra. Vea clarito, porque todos, dice el apóstol Pablo, todos, ¿cuántos son todos? Todos los que habéis sido bautizados en Cristo. La pregunta en este tiempo, ¿usted ya se bautizó en Cristo? Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estás revestido. Yo me pregunto ahora que ya han pasado algunos años por mi vida, algunas navidades, algunos abriles, y yo veo que solamente la mano de Dios puede estar de mi lado para sostenerme como persona, como un ser humano, como un padre, como un esposo ya 50 años, al lado de mi esposa. Solamente aquí, como dice Pablo claramente en este versículo, que si he sido bautizado en Cristo, de Cristo estoy revestido. Aquí yo entiendo que he estado revestido de Cristo. Tal vez no me di cuenta, pero su mano de amor, su protección, su vestido que me ha puesto Él, me guarda, me esconde, me hace invisible a todos los ataques del mundo y de la perversidad de las tinieblas. Solo Cristo Jesús, dice la Biblia, que nos lleva a estar revestidos de Él. Si yo me bautizo en Cristo, de Él estoy revestido. Esto es algo automáticamente. Hoy día que nosotros tenemos una tecnología avanzada, que usted puede estar en cualquier parte del mundo y usted hace un depósito de dinero por internet y en el mismo momento a usted le aparece en otro país, en la cuenta a la cual asimismo el que se bautiza en agua, en el mismo instante desde el cielo manda Dios un ejército para revestirlo a usted de Cristo. Qué importante. Verso 28. Y dice Pablo, ya no hay judío ni griego. Cuando ya nos bautizamos en Cristo ya no hay diferencia, todos somos lo mismo. Dice, ciertamente el linaje de Abraham soy y heredero según la promesa. Estoy revestido de Cristo y ahora soy heredero según la promesa. Qué tremenda bendición cuando nosotros comenzamos a obedecer y ya nos bautizamos. Y verso 29, si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham soy y heredero según la promesa. Ahora póngase usted a estudiar quién fue Abraham, cómo vivió Abraham, qué tuvo Abraham, qué beneficios recibió. Y si Dios me promete que yo voy a ser herederos de la promesa igual a Abraham, póngase usted a estudiar cómo fue Abraham y cómo Dios lo llevó de triunfo en triunfo para que usted hoy día también le dé el mismo deseo de caminar como caminó Abraham y recibir la promesa y la herencia. Vamos al libro de Filipenses, capítulo 2, verso 5. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Cuando ya me bautizo, cuando yo creo, cuando camino con Jesús, cuando me dejo revestir de Jesús, dice, haya pues en vosotros también este sentir que hubo en Cristo Jesús. O sea, Jesús tuvo un sentir de parte de Dios, tuvo un deseo de caminar con Dios, tuvo un deseo de obedecerle a Dios, tuvo el deseo de completar el plan perfecto de Dios aquí en la tierra, yendo a una cruz
para amarnos, para salvarnos. Y dice que en nosotros debe haber el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Yo debo comenzar a sentir si el corazón de Dios palpita igual que el mío, si el corazón de Dios sabe que yo lo amo, si el corazón de Dios sabe que estamos obedeciendo, debe haber el mismo sentir, porque Pablo dice que debe haber el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, ¿cómo era? Él era Dios, siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él era Dios, pero él un día se despojó y tomó forma humana para entendernos a nosotros, para que vea que como hombres también se puede. Y él se humilló, él se bajó, él se despojó de toda esa corona de ser un Dios, y dice en el verso 7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Hoy día la actitud de arrogancia, la actitud que nosotros a veces llevamos de ser la última Coca-Cola del desierto, esa actitud de exaltarnos a nosotros mismos y creer que nosotros la sabemos toda, esa no es una actitud humilde. Jesús se despojó de su lugar de Dios y tomó forma de siervo hecho semejante a los hombres. Si nosotros que somos hombres y tomamos forma de siervos hoy día, también tendríamos el mismo sentir de Cristo. Y es necesario que hoy día tomemos esa actitud de siervo para sentirnos que estamos caminando como Dios quiere. Y ahora sí vamos al libro de Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 15. Dice aquí la palabra en Timoteo, palabra fiel, mire, palabra fiel, es verdadera, es fideligna, es digna de creer, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. O sea, esta palabra que está escrita aquí es fiel y es digna de ser recibida por todos. Si todos los seres humanos recibiéramos esta palabra, cómo el mundo sería tan diferente, cómo el mundo marcaría realmente otro nivel de gloria. Pero hemos vivido no fieles. Y dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Esto no lo sabe la humanidad. Palabra fiel y digna de ser recibida. Si los hombres, los seres humanos, las mujeres recibieran todos esta palabra, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Los seres humanos creemos que no necesitamos salvación, que no necesitamos perdón de pecados, y por eso no lo saben. Pero hoy día es tiempo de nosotros levantar la voz y decirle a todos que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Y dice el apóstol Pablo, un santo, uno que alcanzó un nivel, uno que estuvo realmente muy cerca del Señor Jesús. ¿Qué dijo? De los cuales yo soy el primero. Pablo, con tanto conocimiento, escribiendo todas estas 14 cartas de la Biblia, él dijo, yo soy el primer pecador que me vino a salvar a Jesús. ¿Por qué usted también no le abre hoy día su corazón y no se determina a dejar que Cristo termine la obra de limpiarlo, de sanarlo, de salvarlo, de restituirlo? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar al pecador. Y dice Pablo, de los cuales yo soy el primero. Si nosotros supiéramos esta verdad, corriéramos a los pies de Cristo Jesús, porque es el único que vino a salvar el mundo. No hay otra salvación en ninguna cosa que nosotros pongamos en este mundo. Solo Cristo Jesús perdona pecado y salva al pecador de este mundo. Y así estamos viendo que solo tú, Cristo Jesús, puedes hacer muchas cosas por el ser humano. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 12. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 12.
dice la palabra de Dios. También todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús. Hay una diferencia del que vive en este mundo y del que vive en Cristo Jesús. Dice, también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Es linda la vida en Cristo. Somos triunfadores, somos vencedores, pero el enemigo nos quiere perseguir. Dice aquí la palabra de Dios, padecerán persecución. Dice el verso 13, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Hay una diferencia para aquel que realmente está caminando con Cristo Jesús, con el que realmente no camina. Verso 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, dice Pablo, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Persiste, amigo, persiste. Si algo sabes de Dios, si has tomado una palabra para leerla, es necesario que en este tiempo tú puedas persistir, porque la palabra de Dios nos dice claramente en el capítulo 3, verso 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo. Toda escritura, dice la palabra de Dios, es inspirada por Dios y útil para enseñar. Toda la Biblia, toda la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios quiere prepararte a ti para toda buena obra. Por tanto, tú nunca debes apartarte o poner tu mirada en otro. Solo tú, Cristo, amante de mi alma. Estamos hablando de los beneficios y lo que Cristo puede hacer por tu vida, pero es necesario que tú lo entiendas, que tú lo comprendas, que tú lo ames, que toda la Biblia es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para realmente dejar terminado y bien acabado al hombre según el plan perfecto de Dios. Y vamos a terminar en el libro de Hebreos capítulo 3, verso 1, dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, si usted es llamado, si usted siente que Dios lo está llamando, considera este tiempo de que solo tú, Cristo, amante de mi alma, considera, dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamado celestial, considera. ¿Qué vas a considerar? Al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Cristo es el primer apóstol, el único apóstol sentado en el trono, el único apóstol que dice que es también sumo sacerdote de nuestra profesión en Cristo Jesús. Nosotros llevamos una profesión, como dice el apóstol Pablo, en Cristo Jesús. Él es el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. No somos puestos por hombre, no ganamos el concurso, sino que tenemos un llamado. Él es el apóstol y sacerdote de nuestra profesión. Dice, el cual es fiel al que lo constituyó. Cristo es fiel al que lo constituyó al Padre, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Y asimismo nosotros también, que fuimos constituidos según Efesios 4:11, también nosotros debemos caminar fiel al que nos ha constituido, que es Cristo Jesús, el que nos ha dado una constitución, porque Cristo Jesús vino a salvar lo que estaba perdido, vino a perdonar mi pecado, vino a salvarnos y vino a libertarnos. Hoy día tú puedes darle un rumbo diferente a tu vida, a tu familia, a tu país, a tu entorno donde vives, si pones tu mirada solo en Cristo Jesús. Solo tú, dice la canción, Cristo, amante de mi alma.
Bendigo su vida en este tiempo y declaro bendición en el nombre de Jesús. Si este mensaje ha sido de bendición y edificación para tu vida, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y nos sigas en nuestra página de Facebook como Ministerio Apostólico y Profético Jerusalén. Si quieres contactar con nosotros, nos puedes dejar tu comentario o mensaje privado en nuestra página. Ponemos a disposición nuestro correo electrónico y número de WhatsApp para mayor cercanía. Dios te bendiga.